Esas son las reacciones de precipitación. Son aquellas reacciones las cuales dos disoluciones acuosas las uno y me forman un precipitado. Entonces, por ejemplo, aquí vienen, clasifique los siguientes compuestos iónicos como solubles o insolubles. Sulfato de plata, carbonato de calcio, pues tenemos sulfato de plata, carbonato de calcio y fosfato de sodio. ¿Qué hago yo con eso? Lo que tengo que hacer es irme a la tabla de solubilidades. ¿Es soluble el sulfato de plata? Dice que todos los sulfatos son solubles excepto, aquí está plata. Entonces, ¿es soluble el sulfato de plata? No, profe. Es insoluble. El carbonato de calcio, aquí están los carbonatos. Dice que todos los carbonatos son insolubles, excepto compuestos que contienen iones de metales alcalinos y el ion amonio. ¿Cuáles son los alcalinos? El grupo 1 se llama alcalinos, que es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Esos son los alcalinos. Y el amonio se escribe NH4+. Entonces, el carbonato de calcio va a ser insoluble. Y dice ahora fosfato de sodio. Dice que todos los fosfatos son insolubles, excepto, vuelvo a decir, los iones de metales alcalinos, el ion amonio. ¿Quiénes son los metales alcalinos? Litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Entonces, ¿el fosfato de sodio es soluble o es insoluble? Todos los fosfatos son insolubles, excepto compuestos que contienen iones de metales alcalinos. ¿Quiénes son los alcalinos? Litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Entonces, ¿el fosfato de sodio es insoluble o está dentro de las excepciones? Soluble, soluble. Está Están dentro entre las excepciones, profe. Entonces, es soluble, porque está dentro de las excepciones. ¿Okay? Entonces, aquí viene exactamente el mismo cuadro y entonces dice, clasifique los compuestos iónicos como solubles o insolubles. El sulfuro de cobre. Aquí está que todos los sulfuros son insolubles. ¿Y quiénes son los que hay excepción? Igual, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y amonio. Entonces, el sulfuro de cobre es insoluble, porque no está dentro de las excepciones. El hidróxido de calcio dice, todos los hidróxidos son insolubles, excepto estos, que son litio, sodio, potasio, rubidio y cesio y bario. ¿Está el calcio en las excepciones? No. Entonces, como no está en las excepciones, es insoluble. El nitrato de zinc, me voy para acá arriba, dice que todos los iones de metales, litio, sodio, potasio y el amonio, nitratos, bicarbonatos y cloratos, todos dicen que son solubles y no hay excepciones. Soluble. Nitrato de zinc es soluble. Dice, prediga lo que sucede cuando una disolución de fosfato de potasio se mezcla con una solución de nitrato de calcio. Escribe una ecuación iónica para la reacción. Entonces, yo tengo fosfato de potasio, nitrato de potasio. ¿Cuáles son los productos que se forman? Fosfato de calcio. Ajá, fosfato de calcio con Nitrato. Nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Nitrato de potasio. ¿Ok? Entonces, la reacción va a ser fosfato de potasio más nitrato de calcio, va a formar fosfato de calcio más nitrato de potasio. En la tabla anterior vimos que todos los nitratos son solubles y no hay excepciones, entonces es soluble. Y dice que todos los fosfatos son insolubles y las excepciones son los alcalinos y el amonio. Entonces quiere decir que el fosfato de calcio es sólido. Tengo que ver que esté balanceada, 2 por 2, 4 potasios. Bueno, aquí está mal, estos son 3 aquí. Fosfato de calcio, de potasio es 3. Bueno. 2 fosfatos, aquí hay 2 fosfatos, 3 calcios, aquí hay 3 calcios.
aquí hay dos fosfatos, aquí hay 2 fosfatos, y aquí hay 3 por 2, 6 nitratos, hay 6 nitratos, y aquí como es un 3, es 2 por 3, 6 potasios. Entonces, esto se llama la ecuación molecular. Ahora dice, para escribir la ecuación iónica, los compuestos solubles se muestran como iones disociados. Entonces, 6 potasio, hay que aquí era un 3 porque aquí están poniendo 6 potasios. 2 fosfato, la valencia del fosfato es 3 menos. 3 calcios, el calcio es 2 más. 3 por 2 de aquí afuera, 6 nitratos. Todos ellos en estado acuoso. Fosfato de calcio, al otro lado lo tengo que poner sólido porque él se encuentra en estado sólido. Y los que se encuentran ionizados es el potasio, 6 potasios más 6 nitratos. Esa sería la ecuación iónica. La ecuación iónica neta, entonces, los iones espectadores los elimino. ¿Cuáles son los iones espectadores? Potasio, potasio, nitrato, nitrato. Pues el potasio y el nitrato son iones espectadores y quiere decir que al último es 3 calcios más 2 fosfatos produciendo fosfato de calcio sólido. Para quitar los que estaban sobrando, ¿verdad? Como para cancelar, usted dijo que tenían que estar en la misma posición, ¿no? No importa si no están en la misma posición. En la misma posición, ¿a qué te referís? Digamos que el 6 potasio tenía que estar al principio igual que el primero y así sucesivamente, ¿me explico? Sí, no, lo que tiene que hacer es que los 6 potasios tienen que estar en los reactivos y en los productos. O sea, no es que tienen que estar, tienen que estar en ambos lados de la flecha, de lados diferentes. Listo, gracias. Aquí tenemos cloruro de sodio más nitrato de plata, produce nitrato de sodio más cloruro de plata. Entonces, ahí ya vemos de que se está formando un sólido. Entonces, esta sería la ecuación molecular. La ecuación iónica, separo iones, sodio, cloro, plata, nitrato. El cloruro de sodio lo dejo sin ionizar porque está sólido. Sodio, cloro, plata, nitrato. Entonces, simple y sencillamente lo que estoy haciendo es eliminando todo lo que se llaman iones espectadores, que son los que ellos no participan. Y entonces a lo último voy a tener cloruro más plata, produciendo cloruro de plata. ¿Ok? Y esa sería la ecuación iónica neta. Sodio y nitrato son los iones espectadores. ¿Ok? Vamos ahora a lo que es una definición de lo que es una sustancia conocido como un ácido. Se dicen que tienen un sabor agrio, el vinagre le debe su sabor al ácido acético. Las frutas ácidas o agrias contienen ácido cítrico, causa cambios de color en pigmentos vegetales, o sea, si uno pone limón y se lo pone a la lechuga, se lo pone a alguno de los vegetales verdes, generalmente ve que uno que se decoloran. Reaccionan con ciertos metales para producir hidrógeno, ustedes lo van a ver en la práctica de laboratorio, ya lo vieron en una, pero en esta semana la que van a hacer de la ley de proporciones definidas, también van a ver, van a hacer reaccionar magnesio con ácido clorhídrico, que es la que tenemos aquí, para producir cloruro de magnesio más hidrógeno. Reaccionan con carbonatos y bicarbonatos para producir dióxido de carbono gaseoso. Entonces, si yo tengo carbonato más ácido clorhídrico, formo cloruro de calcio más dióxido de carbono más agua. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo muchos carbonatos, aquí en esta parte, todas las tierras son muy calcáreas. De hecho, Liberia es la ciudad blanca por la cantidad de carbonato de calcio que hay en la tierra. Y las aguas tienen mucho carbonato. Entonces, si yo lo mezclo con un ácido, entonces puedo eliminar el carbonato de calcio. Las disoluciones acuosas de ácidos conducen la electricidad, que fue lo que vimos.
Son ácidos fuertes o ácidos débiles. También tenemos bases. Las bases como el amoníaco y el hidróxido poseen un sabor amargo, son resbaladizas al tacto, muchos jabones contienen bases, por eso es que son resbaladizos, causan cambio de color también en pigmentos vegetales. Las disoluciones acuosas de bases conducen la electricidad. ¿Bien? Entonces, por otro lado, tenemos la definición de Arrhenius, que dice que un ácido es una sustancia que produce iones H+, entre paréntesis, H3 o más en solución acuosa. Entonces, si yo tengo ácido clorhídrico más agua, va a producir H3 o más Cl menos. Entonces, vean que lo que está ocurriendo es una ionización. Entonces, en este caso, por eso es que están viendo que conducen la electricidad. Una base, según Arrhenius, es una sustancia que produce OH en solución acuosa. Entonces, el amoníaco más agua produce amonio, que se escribe NH4 más OH menos. Igual tengo un catión y tengo un anión, y entonces por eso es que conducen la electricidad. Entonces, esos son los ácidos y las bases según Arrhenius, pero también existe la definición de ácido y base según Bronsted. Y entonces dice que un ácido es un donador de protones y una base es un receptor de protones. Entonces vean que en este caso el NH3 se formó en NH4+. Quiere decir de que el NH3 recibió un H+. Quiere decir de que fue un receptor de protones. Entonces recibió un H+, y por eso se puso como NH4+. El agua va a ser un donador de protones. Entonces, como es un donador de protones, va a donar un H+ a la base y él va a quedar como OH-. Pues un ácido de Bronsted dona protones y una base de Bronsted es un receptor de protones. ¿Sí? Un ácido de Bronsted debe contener al menos un protón ionizado. Pues dentro de esto existen los ácidos monopróticos, como el ácido clorhídrico, que se ioniza en H+, Cl-. Es un electrolito fuerte. El ácido nítrico, H+, NO3-, es un electrolito fuerte. El ácido acético en H+, más CH3CO-. Vean que aquí cuando ponen la doble flecha significa que es un electrolito débil. Existen ácidos dipróticos, o sea que tienen dos protones, como el ácido sulfúrico, que va a ser H2SO4, se va a separar en H+, más HSO4-, y esto es un electrolito fuerte. La segunda etapa, el HSO4- va a perder el otro protón y formar SO4-. Esto ya es un electrolito débil porque está indicándose con doble flecha de equilibrio químico. También existen los triprotónicos, como el ácido fosfórico. Vean que en este caso el ácido fosfórico, la primera ionización, ponen la doble flecha. Eso significa que es un electrolito débil. La segunda va a ser el H2PO4, donando el siguiente protón, sigue siendo un electrolito débil. Y el tercero va a ser el HPO4 2-, produciendo H+, más PO4 3-, sigue siendo un electrolito débil. Entonces vean que monoprotónico produce solo un H+, diprotónico produce 2H+, trisprotónicos produce 3H+. Entonces dice, identifique cada una de las siguientes especies como un ácido, como una base o como ambos. El HI, ¿es un ácido o una base? Un ácido, profe. Un ácido que puede donar H+ y menos. La B, ¿qué es? ¿Puede donar H+, la B? No, no puede.
¿Qué es lo que va a hacer más bien? Recibir un H más. Entonces quiere decir que la B es una base. Y la C es un anfótero. Es tanto un ácido como una base. ¿Por qué? Porque el H2PO4 puede donar un H más, porque todavía tiene 2 para donar. Entonces, en este caso, eso sería un ácido. Pero también el H2PO4 podría recibir un H más para producir ácido fosfórico. Y en este caso sería una base. Entonces, los ácidos donan protones. Las bases aceptan protones. Los ácidos donan protones. Las bases aceptan protones. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a ver lo que se llama una reacción de neutralización. Una reacción de neutralización es cuando hago reaccionar un ácido con una base y los productos de reacción van a ser sal más agua. Entonces yo tengo ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Nuevamente igual. La reacción es el primero con el último y el segundo con el primero. ¿Qué forma? H más OH lo que va a producir es agua. Cloro más sodio lo que va a producir es cloruro de sodio. Por eso se llama una reacción de neutralización, porque uno pone un ácido y una base, produce una sal más agua. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen mucha acidez estomacal y ¿qué es lo que toman? Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato elimina la acidez. También pueden tomar leche de magnesia, elimina la acidez. También pueden tomar leche. Entonces, en todos estos casos, nosotros estamos hablando de reacciones de neutralización y entonces lo que vamos a ver es que lo que se produce es por un lado agua y por el otro lado se produce la sal. También existen reacciones de oxidación-reducción. ¿Qué quiere decir reacciones de oxidación-reducción? Eso lo que quiere decir es reacciones con transferencia de electrones. Entonces, nosotros tenemos aquí magnesio en estado neutro. Vea que escribimos Mg. Tenemos oxígeno también en estado neutro. Y producimos óxido de magnesio. Pero vean que aquí el magnesio es 2 más y el oxígeno es 2 menos. El magnesio no tenía carga y ahora tiene 2 más. Quiere decir de que este magnesio formó un catión y ese catión significa que perdió 2 electrones. El oxígeno se formó en óxido, anión, y aquí no tenía carga y ahora el oxígeno tiene 2 electrones. Entonces el magnesio perdió 2 electrones y el oxígeno ganó 2 electrones. Eso es lo que se llama una reacción de oxidación-reducción. Entonces el magnesio pasó a magnesio 2 más 4 electrones. Cuando pasa de esta forma de magnesio a magnesio 2 más, perdiendo electrones, se dice que eso es una semireacción de oxidación. C de electrones. Oxidación, C de electrones. El oxígeno, por otro lado, va a ganar los 4 electrones y va a producir O2 menos. En este caso, como el oxígeno ganó electrones, eso se llama semireacción de reducción. Y lo que significa es que acepta electrones. Entonces, cuando yo quiero identificar quién se oxida o quién se reduce, tengo que ver quién perdió electrones o quién ganó electrones. ¿Okay? Entonces, la ecuación se escribe 2 magnesio más oxígeno más 4 electrones produce 2 magnesio 2 más 2 O2 menos más 4 electrones. Aquí los electrones se cancelan y entonces al último la reacción es 2 magnesio sólido más oxígeno gaseoso produciendo óxido de magnesio sólido. Esta es una reacción de oxidación-reducción, algunas veces se les llama
reacciones redox, reducción, oxidación. ¿Okay? Veamos aquí el zinc con el sulfato de cobre. ¿Cuál es la valencia? Para que sea más 2, él tendría que estar formando un compuesto. Entonces recuerden, si aquí no aparece nada y es solo el átomo, quiere decir de que el número que aquí hay es número de oxidación 0. Si aquí no hay nada, es 0, no existe carga. Entonces es un 0. ¿Ok? Entonces, si yo tengo oxígeno en su forma molecular, o sea, O2, H2, N2, P4, S8, Br2, I2, todas esas formas, ya sean solamente el átomo o en su forma molecular, o sea, el mismo átomo unido varias veces, todos esos el número de oxidación es 0. Cuando forman compuestos, ya sí tengo que ver cuál es el número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación del sulfato? 2 menos. Recuerden que para el domingo yo les puse a ustedes ahí, bueno, las cosas que tienen que tener a mano, y aquí van a tener que seguirlas teniendo a mano, es las valencias y los polianiones. ¿Cuáles son las valencias que tiene? La valencia del sulfato es 2 menos. La valencia del OH es menos 1. La valencia del PO4 es 3 menos. Entonces, la valencia del sulfato es 2 menos. Si la valencia del sulfato es 2 menos, a la hora que yo formo compuestos, este 2 de aquí debería haber aparecido aquí abajo. Si no aparece aquí abajo, quiere decir de que se dividió entre 2 para que le diera 1. Entonces quiere decir de que este cobre tiene que ser más 2 también. Si el cobre es más 2 y el sulfato es más 2, es menos 2, entonces cuando ellos pasan hacia abajo, pasan como 1. Y entonces el número de oxidación del cobre es más 2 y el sulfato es menos 2. Para ver si comprendimos, ¿cuál sería el número de oxidación de sulfato aquí? ¿Cuál es la valencia o el número? Más 2. Menos 2. Sí, menos 2, disculpe. Acuérdese que en un compuesto lo que está a la derecha es negativo y el que está a la izquierda es positivo. Entonces, si el sulfato es menos 2, el zinc, ¿qué tiene que ser? 2 más también. ¿Por qué? Porque si este es menos 2, este tiene que ser más 2, porque cuando los dos son iguales se dividen y entonces el 2 de aquí baja aquí con 1, el 2 de aquí baja aquí como 1. Si nos da tiempo ahora al final va a tener que repasar eso porque veo que no han estado estudiando esa parte. Profe, ¿Sí? bueno, ahorita dijo que ahí, después de la flecha al lado derecho, dijo que el zinc es 2 más, si no me equivoco. ¿Sí? Y al inicio era 0, el número de oxidación, o... Sí, porque él está solo aquí. Ah, ya, listo. Gracias, profe, disculpe, qué vergüenza. Tranquilo. ¿El cobre cuánto sería aquí? 0. 0. Porque él está 0, solo. profe. Vio que le estoy prestando atención, profe. ¿Estamos bien? Entonces, el zinc me va a pasar de zinc 0 a zinc 2 más. El zinc está pasando de zinc 0 a zinc 2 más, y para que esto ocurra fue que perdió 2 electrones. ¿Cómo sé que tengo que poner 2 electrones? Porque este 2 más significa que perdió 2 electrones. El cobre, por el contrario, está 2 más aquí y al otro lado está como cobre 0. Si está como 2 más aquí y aquí está como 0, para poder cancelar 2 cargas positivas, tengo que sumar 2 cargas negativas. Y entonces, precisamente, el cobre 2 más pierde 2 electrones para formar cobre 0. Cuando hago eso, entonces veo que el zinc está pasando de zinc 0 a zinc 2 más
perdiendo 2 electrones, eso se llama oxidación. Y ahora entramos con otro término, se llama la oxidación y el zinc se dice que es el agente reductor. Él se oxida, pero se dice que es el agente reductor. El cobre, en este caso, se reduce. ¿Por qué el cobre se reduce? Porque ganó electrones. Y esta es la reacción de reducción, pero se dice que el cobre es el agente oxidante. ¿Qué quiere decir de que él sea el agente oxidante? Quiere decir de que el cobre se reduce para que el otro se oxide. Entonces, por eso es que es oxidante. Y el zinc, él se oxida para que el otro se reduzca. Entonces, por eso es un agente reductor. O sea, lo que ayuda es a que el otro se reduzca o el cobre ayuda a que el otro se oxide. ¿Okay? Dice, el alambre de cobre reacciona con el nitrato de plata para formar plata metálica. ¿Cuál es el agente oxidante de la reacción? ¿Cuál sería el agente oxidante? El que se reduce. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo en este caso el alambre de cobre con nitrato de plata produciendo nitrato de cobre más plata. ¿Cuál es el número de oxidación del cobre aquí? 0. 0. ¿Cuál es el número de oxidación o la valencia de los nitratos? La valencia es -1. Si la valencia es -1, quiere decir de que aquí hay un 1 que no se presenta. Entonces, ¿cuál va a ser la valencia de la plata? +1. +1. ¿Cuál es la valencia del nitrato? +1. -1. Recuerden que el que está a la derecha es negativo y el que está a la izquierda es positivo. El nitrato es -1. Ese 1 vino a parar aquí. Entonces, ¿este 2 de quién es? Del cobre. Este 2 que está aquí, acuérdense cuando vimos nomenclatura, este 2 tiene que venir del cobre. Entonces, esto se llama nitrato de cobre 2. Y entonces el cobre, la valencia es 2 más plata 0, porque la valencia va a ser 0, porque está en estado metálico. Entonces, vean que el cobre pasó a cobre 2 más 2 electrones, porque para que él haya pasado a cobre 2 más, significa que perdió 2 electrones. Pero la plata está pasando de plata más a plata 0. Entonces, en este caso es contrario a lo que tengo aquí arriba. Esa plata va a sumar 2 electrones para producir 2 iones plata. Entonces, esta reacción es una reacción de reducción, o sea, la plata se reduce. Y si la plata se reduce, quiere decir que la plata es el agente oxidante. Si la plata se reduce, es el agente oxidante. Si el cobre se oxida, es el agente reductor. Bueno. Sí, profe, todo bien. El sulfato es 2 menos, que el nitrato es -1, que el fosfato es 3 menos, que el hidrógeno carbonato es -1. Ustedes eso deberían tenerlo al dedillo. Si uno no ha estudiado, no puede hacer nada. Aquí, tal vez el error de lo que no nos hemos puesto de acuerdo o ustedes no han captado es que nosotros hacemos el examen virtual, pero para hacer el examen virtual hay que haber estudiado. No significa que no hay que estudiar, no, sí hay que estudiar. Y es más difícil todavía para mí la forma virtual, porque además de tener las clases virtuales, además de eso tengo que estudiar y además de eso tengo que hacer el examen virtual. Por eso es que todos nosotros estamos apoyándoles, dándoles la presentación a ustedes. Yo les estoy poniendo una serie de videos para que ustedes vean videos por si no entienden bien la materia. Les he puesto simuladores. ¿Para qué? Para que ustedes traten de entender la materia, pero tienen que estudiar. ¿Qué? Tipos de reacciones de oxidación-reducción. Entonces, ¿cuáles reacciones hemos visto? Hemos visto las reacciones de precipitación, las reacciones ácido-base. Ahora vamos a entrar a ver lo que son las reacciones redox o reacciones oxidación-reducción. Y la primera de ellas se llama reacción de combinación. ¿Qué significa combinar?
significa cuando ustedes se mudan y quieren combinar, significa que se pone el hombre, bueno, la mujer también, un pantalón y una camisa. Quiere decir de que de dos cosas se lo puso una persona. Eso es combinar. Entonces, químicamente, ¿qué es combinar? Es cuando yo hago reaccionar A más B y produzco C. Dos o más sustancias producen una. Eso significa combinación. Entonces, por ejemplo, el aluminio más el bromo produciendo bromuro de aluminio. Vean que todas las reacciones, y es algo que siempre vamos a tener que tener en cuenta, todo tiene que estar balanceado. 2 aluminios, 2 aluminios. 3 por 2, 6 bromos. 2 por 3, 6 bromos. Entonces, esto es reacción de combinación. Dos sustancias me van a producir una. El número de oxidación aquí del aluminio es 0. El número de oxidación del bromo es 0. Vean que el aluminio está en su forma metálica y el bromo está en su forma molecular. O sea, es el mismo bromo. Entonces, si es el mismo bromo, puede ser bromo, puede ser hidrógeno, puede ser nitrógeno, puede ser oxígeno, el número de oxidación es 0. Y en este caso, el bromo está en el grupo 7. El bromo en el grupo 7, la valencia es -1. Y entonces, si la valencia es -1, quiere decir que -1 viene para acá. ¿Cuál va a ser la valencia del aluminio? Más 3. ¿Por qué? Porque aquí aparece un 3. Dos sustancias forman una solo. En este caso, el aluminio está pasando de 0 a +3. ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Está oxidando porque está pasando de aluminio a aluminio 3 más. Está perdiendo 3 electrones y la especie que pierde es el que se oxida. El bromo está pasando de bromo 0 a bromo -1. Está ganando electrones. Y entonces, si es el que está ganando electrones, es el que se reduce. ¿Sí? La otra es reacciones de descomposición. ¿Qué quiere decir descomponer algo? Es hacerlo en partes. Entonces, una reacción de descomposición, yo voy a tener una sustancia y la voy a separar en dos. Y entonces esto es una reacción de descomposición. Combinación, 2, 1, descomposición, 1 en 2. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el clorato de potasio, le aplico calor y produzco cloruro de potasio más oxígeno. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno aquí? ¿Cuál es el número de oxidación de los óxidos? -2. ¿Ok? El potasio va a ser +1, el cloro actuando positivamente va a ser +7, y entonces aquí tengo cloro +1, cloro +7 y oxígeno -2. Aquí tengo cloro potasio +1, igual que lo tengo aquí, pero aquí tengo cloro -1, entonces pasé de +7 a -1, y el oxígeno estoy pasando de oxígeno -2, oxígeno 0. Entonces también es una reacción de oxidación, perdón, no es 7,5, disculpe. -2, +1, -1 y 0. El oxígeno pasa de -2 a 0. ¿Qué está haciendo el oxígeno? Perdiendo electrones. ¿Por qué perdió electrones? Porque tenía 2 menos y ahora tiene 0. Entonces perdió electrones. Entonces la especie que pierde electrones es la especie que se oxida. El potasio tenía 5 cargas positivas y ahora tiene, el cloro tenía 5 cargas positivas y ahora tiene una carga negativa. Quiere decir que él ha estado ganando electrones. La especie que gana electrones es la especie que se reduce. El otro tipo de reacción de oxidación-reducción se llama las reacciones de combustión. ¿Qué quiere decir las reacciones de combustión? Es una sustancia reacciona con oxígeno en presencia de calor y forma producto. Que, por ejemplo, el azufre más oxígeno
más calor produce dióxido de azufre y se libera energía. Una de las características de las reacciones de combustión es que liberan energía. ¿Okay? El azufre en este caso está 0. El azufre de este otro lado, ¿cuál es la valencia de los óxidos? 2 menos. Entonces, el azufre tiene que ser 4 más. ¿Por qué tiene que ser 4 más? Porque el oxígeno tiene que ser 2 menos. Este 2 menos, cuando yo formo el compuesto, tenía que haber venido abajo, porque se intercambian las valencias o los números de oxidación. Este 2 tenía que venirse para acá, pero bajó como un 1. Si bajó como un 1, tiene que ser que se dividió entre 2. Entonces, si este se dividió entre 2, quiere decir que el azufre tiene que haber sido 4 más, porque a la hora que lo divido todo entre 2, me baja como 2. Eso es una forma de verlo. La otra forma de verlo es 2 por menos 2 menos 4. 1 más 4. Tiene que ser más 4 menos 4, tiene que dar 0. Entonces, cualquiera de las dos formas lo puede ver. Bajando los números simplificados o multiplicando esto por esto. 2 por menos 2, 4 menos. 1 por 4 más 4. Más 4 menos 4 da 0. Siempre tiene que dar la suma de los dos, 0. Entonces, el azufre está pasando de 0 a más 4. Quiere decir de que él está perdiendo electrones, entonces está oxidando. El oxígeno está pasando a oxígeno 2 menos, quiere decir de que él está ganando electrones. Otra que tenemos es magnesio más oxígeno produciendo óxido de magnesio. El magnesio aquí también está en 0. El oxígeno está en 0. Aquí el oxígeno, el número de oxidación debería ser menos 2, pero bajó como 1. Entonces, si bajó como 1, quiere decir de que todo fue dividido entre 2. Y entonces, y aquí bajó como 1, quiere decir de que el magnesio tiene que ser 2 más y el oxígeno tiene que ser 2 menos. De esta manera, el magnesio pasó de magnesio 0 a magnesio 2 más, perdió electrones, se está oxidando. El oxígeno pasó de oxígeno 0 a oxígeno 2 menos, el oxígeno está ganando electrones, entonces el que gana electrones se reduce. Reacciones de desplazamiento. Las reacciones de desplazamiento también de oxidación-reducción, vean que es que una sustancia sustituye a otra. El A sustituyó al B y el B salió. Vean que es A con B, el B salió y A quedó con C. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, S. Vea que tenemos estroncio, agua más hidrógeno. El estroncio sacó un hidrógeno del agua y lo tiró. ¿Y qué pasa si yo al H2O le quito un hidrógeno? Me queda OH. Y entonces el estroncio quedó con el OH. Entonces el estroncio quitó un hidrógeno y lo sacó. ¿Okay? Eso se llama desplazamiento del hidrógeno. Igual, el estroncio aquí se encuentra en valencia 0, número de oxidación. El hidrógeno como más 1, el oxígeno como menos 2. El estroncio va a estar aquí como más 2. Y el hidrógeno aquí está 0. Entonces vea que el estroncio está pasando de estroncio 0 a 2 más. Está perdiendo 2 electrones. El hidrógeno está pasando de hidrógeno más 1 a hidrógeno 0. Está ganando electrones. Eso se llama desplazamiento de hidrógeno. Si yo tengo cloruro de titanio más magnesio, vean que en este caso el magnesio despasó el titanio, lo sacó y él quedó con el cloro. Entonces se forma titanio más cloruro de magnesio. En este caso, lo que se está sustituyendo es un metal, entonces eso se llama desplazamiento del metal. Igual, titanio
aquí es más 4. ¿Por qué es más 4? Porque aquí aparece un 4 que debería haber venido de aquí. Porque el cloro es 1 y aquí aparece un 1. O, si lo quiero ver de otra manera, el cloro es menos 1 por 4 menos 4. El titanio tiene que ser 4 para que la suma me dé 0. Entonces, en este caso, el titanio es más 4. El magnesio aquí está 0. El titanio aquí está en 0. Y el magnesio aquí está en más 2. ¿Por qué está el magnesio en más 2? Porque aquí hay un 2 y el 1 del cloro se vino para abajo. ¿Okay? Entonces, el titanio pasó de más 4 a 0, quiere decir de que ganó electrones, pues que disminuyó la carga positiva. El magnesio pasa de 0 a más 2, quiere decir de que él perdió electrones, entonces es la especie que se oxida. En este caso, vean que el cloro desplaza al bromo. El cloro viene aquí, desplaza el bromo y lo saca. Pues cuando esto ocurre, lo que está sacando el cloro es un halógeno que está sacando al bromo, que es un halógeno. Entonces eso se llama desplazamiento del halógeno. El cloro aquí tiene valencia 0, el bromo aquí tiene valencia menos 1, el cloro aquí tiene valencia menos 1 y el bromo aquí tiene valencia 0 o número de oxidación 0. Entonces el cloro está pasando de 0 a menos 1, ganó electrones, es la especie que se reduce. El bromo pasó de menos 1 a 0, quiere decir de que el bromo está perdiendo electrones y entonces si está perdiendo electrones quiere decir de que es la especie que se oxida. Entonces, existe algo que ustedes también se va a hacer una práctica de laboratorio donde se ve serie de actividad para los metales. Entonces, eso es los metales, ustedes es algo que van a tener que tener a mano también para la próxima parte del examen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que el litio puede desplazar a todos los que están hacia abajo. El sodio puede desplazar a todos los que estén hacia abajo. La plata puede desplazar solo a los que estén hacia abajo. Y ve a quién no desplaza a nadie, el oro. Entonces el orito ahí está quietico. Entonces, este es oro, esto es oro blanco, platino, mercurio y la plata. Por eso es que precisamente estos que están aquí dicen no reaccionan con agua o ácidos para producir hidrógeno. Entonces, las reacciones de desplazamiento del hidrógeno tenemos que verlas dependiendo de la ubicación que tengamos las sustancias. Entonces, por ejemplo, aquí dice metal BC, donde el metal sustituye a B, saca B y queda él a la par de C. Entonces, por ejemplo, calcio más agua. Entonces, reviso aquí, vea dónde está el hidrógeno. Entonces, aquí dice que el calcio reacciona con agua fría para producir hidrógeno. Entonces, aquí está el calcio. Entonces, por eso es que el calcio viene, saca un hidrógeno y queda hidróxido de calcio más hidrógeno. El calcio lo puede hacer porque está aquí arriba. El plomo, vengo y reviso, el plomo que está aquí dice que reacciona con ácidos para producir hidrógeno. Entonces, el plomo también puede llegar a desplazar el hidrógeno del agua. No. Perdón, mira ahí, lo puse antes de tiempo. El plomo está aquí. Dice que el plomo reacciona con ácidos para producir hidrógeno. No reacciona con agua. ¿Cuáles son los únicos que reaccionan con agua? Estos. Estos reaccionan con vapor para producir hidrógeno. Estos reaccionan con ácido para producir hidrógeno y estos no reaccionan. Entonces, en este caso, el plomo con agua no puede ocurrir la reacción. La otra parte se llama serie de actividad para los halógenos. Entonces dice que el flúor es mayor que el cloro es mayor que el bromo y el bromo mayor que el yodo. Entonces, en este caso, ¿el cloro puede desplazar al bromo? Sí, profe. Sí, porque dice que el cloro es mayor que el bromo. Bien, sí lo hace,
veamos que sigue siendo una reacción de oxidación-reducción. El cloro aquí tiene 0. El bromo aquí tiene -1. ¿Por qué tiene -1 el bromo? Porque está en el grupo 7 y los del grupo 7 que se llaman halógenos son -1. El cloro aquí tiene -1 porque está en el grupo 7. Entonces vean que el cloro está pasando de 0 a -1. ¿Qué es lo que está haciendo el cloro? Ganando electrones. Si gana electrones se llama reducción. El bromo, por el contrario, está pasando de bromo 1 a bromo 0. Quiere decir de que el bromo está perdiendo electrones, porque tenía -1 y ahora tiene 0. Entonces está perdiendo electrones. Entonces quiere decir de que el bromo se está oxidando. ¿Okay? Ahora, ¿el yodo puede desplazar al bromo? No. No, ¿verdad? El flúor puede desplazar a todos. El cloro al bromo y al yodo, el bromo al yodo y el yodo no desplaza a nadie. Tipos de reacción de oxidación-reducción. El otro tipo se llama reacción de desproporción. Dice, el elemento se oxida y se reduce simultáneamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cloro más hidróxido por cloruro más agua. Entonces, en este caso, el cloro ahí está con valencia 0. El cloro aquí tiene valencia +1. ¿Por qué tiene valencia +1? Porque el oxígeno es -2. Él tiene que ser +1 para que quede negativo. Y el cloro está -1. Entonces, vean que el cloro pasa a cloro +1 y pasa a cloro -1. Entonces, dice que es el mismo elemento que se está oxidando o se está reduciendo. Eso se llama una reacción de desproporción. Reacciones de doble desplazamiento son como las que estuvimos haciendo nosotros, que es el A con el B y el B con el C. Esas son las de doble desplazamiento. Entonces, las que estuvimos viendo de precipitación. El plomo se combina con el yodo y el nitrato se combina con el sodio. Y entonces se forma yoduro de plomo más nitrato de sodio. Y entonces esto es una reacción de precipitación. Es un tipo de reacción de doble desplazamiento. Ahora, este tipo de reacción de doble desplazamiento, y vimos, ¿cuáles fueron las que vimos antes de redox? Vimos la ácido-base y vimos la de precipitación. No son redox. El plomo aquí está +2, aquí el plomo está +2. El nitrato -1, el nitrato -1. El sodio +1, el sodio +1. El yoduro -1, el yoduro -1. Aquí no hay oxidación-reducción. Las únicas que no son redox es la de precipitación y la de ácido-base. Todas las demás sí son redox. ¿Okay? Ahí vienen unas para poder hacer, si quieren las hacemos ahora después, para poder entrar al último tema, que es estequiometría de las soluciones. Entonces, nosotros normalmente lo que vamos a hacer son reacciones de disolución. Entonces tenemos que ver algunas cosas sobre la estequiometría de las soluciones. Dice, la concentración de una disolución es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente. Y lo que se utiliza es la molaridad. La molaridad se escribe con la letra M y van a ser igual a los moles de soluto dividido entre los litros de disolución. Entonces dice, ¿cuántos gramos de yoduro de potasio se requieren para hacer 500 mililitros de una solución de yoduro de potasio 2.80 molar? El volumen de la solución de yoduro tengo que pasarlo a moles de yoduro y los moles de yoduro tengo que pasarlo a gramos de yoduro. 500 mililitros de solución, eso es lo que me dicen que quiero pasar. ¿Cómo paso 500 mililitros a moles? Vean que aquí está diciendo, molaridad es igual a litros de solución por moles.
Entonces quiere decir que si yo digo 2.80 molar, es 2.80 mol por litro. Entonces yo voy a pasar esos litros, mililitros a litro. Y voy a multiplicarlo ahora por la molaridad, donde dice que un litro tiene 2.80 moles. Esto es lo que dice 2.80. 2.80 molaridad significa 2.80 mol por litro, porque esa es la definición de molaridad. De esa manera, entonces, ya los moles los cancelé, los mililitros los cancelé, y ahora voy a decir que un mol de yoduro de potasio es equivalente a 166 gramos, que eso es lo que hemos visto en estequiometría. Entonces, ya cuando hago eso, tengo 232 gramos. 500 mililitros, los mililitros los quité de aquí. Los moles, perdón, los litros. Los moles a moles, y entonces me están quedando gramos. Vea que estoy haciendo uso exactamente igual de la estequiometría que habíamos visto. Igual. ¿Cuántos gramos de yoduro se requiere para hacer 500 mililitros de la solución? Entonces, 500 mililitros. Lo primero que tengo que hacer es pasarlo a litros. Ahora, tengo los litros. Ahora, tengo que usar un factor de conversión de manera que pueda relacionar lo que es el volumen con los moles. Y entonces es donde utilizo la molaridad, porque la molaridad 2.80 molar significa 2.80 moles de yoduro potasio por litro. De esta manera ya estoy eliminando el volumen y me estoy quedando con moles de yoduro. Pero no ocupo moles, lo que me están pidiendo son gramos. Entonces para eso vuelvo a utilizar un factor de conversión, y ya lo conozco, donde dice que un mol de una sustancia es igual a la masa molecular. Y entonces de esa manera calculo. Veamos este otro ejemplo. Dice, un experimento bioquímico, un químico necesita agregar 3.81 gramos de glucosa a una mezcla de reacción. Calcula el volumen en mililitros de la disolución de glucosa, 2.53 molar. Entonces, aquí yo tengo 3,81 gramos de glucosa. Utilizo el factor de conversión de que paso la glucosa a moles. Entonces ya tengo 2.114 por 10 a la menos 2 moles. Ya, de gramos lo pasé a moles. Ahora, la molaridad dice que es moles por litros de disolución. Para que aquí lo puse en fórmula donde moles por litro, por la molaridad es igual al volumen. O sea, esta ecuación que está aquí, molaridad, moles por litro, entonces lo que hice fue que el litro lo pasé para otro lado, la molaridad la bajé, y entonces moles por molaridad. Pues de esta manera, yo teniendo los moles lo divido entre la molaridad, y después paso los litros a mililitros, y entonces me da 8.36 mililitros de disolución. De esa manera calculé el volumen. Profe, perdón la abusadez. Usted ya no sería tan amable de darnos por lo menos unos 3 minutos para copiar ese ejemplo. Es que vieras que en la hora de estudiar un ejemplo de eso le ayuda mucho a uno. Perfecto. Gracias, profe. Este o el anterior. No, el anterior sí agarré a copiarlo. Sería ese. Ok. Gracias, profe. Ya lo hice. Volumen en mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 30315 molar contiene 6.22 gramos de hidróxido de sodio. Es igual, molaridad es igual a moles por litros de disolución. Entonces tengo una solución 0,315 mol por litro. Por X litros, de manera que cancelo los litros, por un
mol de hidróxido de sodio igual a 40 gramos de hidróxido de sodio. De esta manera estoy eliminando el hidróxido de sodio. Y el hidróxido de sodio, multiplico 0,315 por 40 dividido entre 1, me da 6.22 gramos de hidróxido de sodio. ¿Ok? Entonces, lo estoy poniendo todo. El ejemplo anterior era similar. Lo que pasa es de que lo hicieron a través de la fórmula. Ahorita lo estoy haciendo todo presentándolo como factores de conversión, para que ustedes escojan cuál es la mejor manera. Entonces, tal vez vean que aquí lo que hicimos es que los gramos lo pasamos a moles. Los gramos lo pasamos a moles y después pusimos que el volumen eran los moles entre la molaridad. Aquí lo que estamos haciendo es haciéndolo todo como factores. 0.35 molar es 0.35 mol por litro. ¿Cuánto volumen voy a tomar de litros? No sé cuánto es. De esta manera podría eliminarme los litros. Después me elimino los moles poniendo que un mol de hidróxido de sodio es igual a 40,0 gramos y que eso va a ser igual a 6.22 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, 0.315 por 40 entre 1 multiplica a X litros es igual a 6.22. X lit 12.6X es igual a 6.22. X es igual a 6.22 entre 12.6. X es igual a 0.494 litros. Esto es usando el mismo formato del primer problema, solo que como no tengo el volumen en litros, entonces pongo X litros. Y esos X litros son los que después averiguo despejando la igualdad. En la parte anterior lo que hacíamos era esos 6.22 gramos lo paso a moles. Entonces, ¿cómo lo paso? Es 6.22 multiplicando que un mol tiene 40 gramos, entonces sacaba cuántos moles. Después esos moles lo dividía entre la molaridad para obtener el volumen. Eso es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es como lo estoy presentando, que todo es en la estructura que vimos en el primer problema. Es la molaridad, la voy a multiplicar por un volumen X y entonces de esa manera me elimino los litros. Después, los moles me los voy a eliminar pasando los moles a gramos y entonces eso me da 6.22 porque eso es lo que dice el problema, que da 6.22 gramos de hidróxido. Después lo que hago es que despejo X y obtengo el valor de X, que es 0.494 litros o 494 mililitros. Si lo hubiera hecho de la otra forma, entonces quiere decir que el 6.22 yo tengo que multiplicar, dividirlo entre 40. Entonces habría dado 6.22, lo divido entre 40, me da 0.1244 moles y después 0.1244 moles lo tengo que dividir sobre 0.315 que es la molaridad y me da exactamente lo mismo. Preparación de una disolución de concentración conocida. Entonces, lo que anteriormente hacíamos era que teníamos un sólido para calcular la molaridad o me decían cuánto volumen ocupo de una sustancia para producir tal molaridad. Ahora lo que voy a hacer es disolución de concentración conocida. O sea, es cuando yo voy a tener una disolución más concentrada y quiero una disolución más diluida. Entonces, en ese caso, aquí tenemos unos balones aforados, que es como generalmente se preparan a nivel de laboratorio. Nosotros ya no tuvimos laboratorio presencial, pero entonces para preparar la disolución, entonces uno pone la cantidad de sustancia, pone la cantidad de líquido necesario, lo disuelve y llega hasta la marca de aforo del instrumento que se llama el menisco y con ahí se prepara.
La dilución es el proceso para preparar una disolución menos concentrada a partir de una disolución más concentrada. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, lo que le añadimos es el disolvente, hacer una dilución. Que muchas de las veces ya lo hemos oído en las casas y en todo lado, cuando le dicen a uno que está muy concentrado, échele 2 partes en una o una parte de esa y 10 partes de la otra. Así es como se habla normalmente a nivel de mercado, pero no a nivel de química. Pero viene siendo el mismo proceso. Entonces dice que los moles de soluto antes de la dilución es igual a los moles de soluto después de la dilución. O sea, la cantidad de sustancia que hay aquí es la misma cantidad de sustancia que hay aquí. Lo único es que aquí hay más disolvente, hay menos disolvente y aquí hay más disolvente. Entonces, eso es lo que es una disolución. Entonces, sale una igualdad matemática que dice que la molaridad inicial por el volumen inicial tiene que ser igual a la molaridad final por el volumen final. Entonces, esto es una igualdad que nosotros vamos a utilizar para poder hacer diluciones. Entonces dice, ¿cómo se prepararía 100 mililitros de ácido nítrico 0,200 molar a partir de una disolución de ácido nítrico 4 molar? Entonces, ¿cuál es la condición inicial? Que tuvieran la misma disolución en los ambos lados, ¿cierto? Sí, pero de estos valores que están aquí, ¿cuáles? Para poder hacer uso de esta ecuación que dice que la molaridad inicial por el volumen inicial es igual a la molaridad final por el volumen final. ¿Cuál es la molaridad inicial? 0.200, profe. 4.0. 4.0. Vea que dice, ¿cómo se prepararían 100 0,200? Esto es lo final. Y a partir de una disolución 4 molar. Entonces, la inicial es 4. Pues quiere decir de que yo voy a tener la inicial 4 molar, la final 0,2, el volumen final 0,1. Entonces tengo 3 valores y me hace falta 1. Entonces, ¿cuál se me hace falta? El volumen inicial. Entonces, una vez que hago eso, entonces pongo que el volumen inicial, si lo despejo de aquí, molaridad final, volumen final, lo divido entre molaridad inicial. Y entonces me da 0,200 por 0.100 entre 4 va a ser igual a 0.05 litros, igual a 5.00 mililitros. Vean que esta igualdad, el volumen tiene que estar en litros. Este volumen siempre va a tener que ser litros. Entonces aquí decía 100 mililitros, entonces puse 0.100 litros. Y el resultado que me da es en litros. Y después, si quiero, los paso a mililitros. Bueno, mi pregunta es que, digamos, si es que usted puso ahí 0.100, me imagino que es del mismo de 100 mililitros, que no importa, digamos, si yo pondría 100 o no sé por qué puso 0.100, digamos. Porque la medida es 100. A la hora que yo 100 lo paso a litros, 100 entre 1000 no da 0.1, da 0.100, porque tengo que mantener que este tiene 3 cifras, este tiene 3 cifras. Por eso fue que lo puse. Hay que pasarlo a litros, entonces. Sí, siempre hay que pasar a litros. Ok. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a preparar la solución? 5 mililitros de ácido más 95 mililitros de agua. Y así sería como se prepara la disolución. Vamos a un ejemplo. Lo tratan de hacer. 5.0 por 10 a la 2 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico, 1.75 mililitros a partir de una disolución concentrada de ácido sulfúrico 8.61 molar. Ok. Pues es exactamente igual que el anterior. Dice cómo prepararía
5.0 por 10 a la 2 mililitros de una disolución ácido sulfúrico 1.75 molar. Entonces, ¿cuál es lo final? Lo final son 5 por 10 a la 2 mililitros de ácido sulfúrico 1.75 a partir de una concentrada 8.61. Entonces, la inicial es de 8.61. Entonces, nuevamente igual, M inicial 8.61, volumen inicial no sé porque es el que quiero averiguar. Volumen final 5 por 10 a la 2 mililitros y la molaridad 1.75. Escribo, entonces 8.61 por el volumen es igual a 1.75 por 5 por 10 a la 2. El volumen va a ser 1.75 por 5, el 8.61 lo paso a dividir y me da que el volumen inicial son 102 mililitros. Entonces tengo que tomar 102 mililitros para 500 mililitros de disolución. Ya, profe, gracias. Dice cómo prepararía 2 por 10 a la 2 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0.866 molar a partir de una disolución stock de 5.07. Entonces, valor inicial 5.07. ¿A dónde quiero llegar? A 0.866, 2.00 por 10 a la 2 mililitros. Entonces, MI, VI es igual a MF, VF. Entonces, inicialmente 5.07, no sé cuál volumen tengo que tomar. Y las condiciones finales es preparar 0.866 molar y 2.0 por 10 a la 2 mililitros. Entonces se cancela la molaridad y entonces me da que VI ml va a ser igual a 0.866 por 2.02 dividido entre 5.07. Y el valor final es 34.2 mililitros.